audioescuelasabática.com. Lección número 4, para el 25 de julio de 2020. El poder de la oración, interceder por otros. Sábado 18 de julio. Para memorizar, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, verso 16. Los miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento sentían su necesidad de orar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, verso 31. Nota: los discípulos oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y luego hablaron la palabra de Dios con denuedo y confianza. Hubo una relación directa entre sus oraciones, el derramamiento del Espíritu Santo y la proclamación poderosa de la palabra de Dios. Los discípulos no pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Hechos de los Apóstoles, páginas 30 y 31. Cuando buscamos a Dios e intercedemos por los demás, Dios obra en nuestros propios corazones para acercarnos a Él y nos da la sabiduría divina con el fin de alcanzarlos para su reino. Santiago capítulo 1, verso 5. Él también trabaja poderosamente en su vida para traerlos a Él. Primera de Juan capítulo 5, versos 14 al 17. audioescuelasabática.com. Domingo 19 de julio. Un conflicto cósmico. Compara Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, Efesios capítulo 6, verso 12 y Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. ¿Cómo influyen estos pasajes en nuestra comprensión de la oración intercesora? Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La Biblia descubre el velo entre el mundo visible y el invisible. Hay un conflicto entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la justicia y las fuerzas de la oscuridad, entre Cristo y Satanás. En este conflicto cósmico, Dios respeta la libertad humana. Nunca manipulará la voluntad ni coaccionará la conciencia. Él envía su Espíritu Santo para convencer a hombres y mujeres de la verdad divina. Juan capítulo 16, versos 7 y 8. Los ángeles celestiales entran en la batalla a fin de influir en las personas para la eternidad. Hebreos capítulo 1, verso 14. Dios también organiza eventos providenciales en la vida de las personas para guiarlas hacia Él. Lo que Dios no hará
es forzar la conciencia. La fuerza es contraria al reino de Dios. La coerción es ajena al principio del amor, que es la base de su gobierno. Aquí es donde la oración es tan significativa. Aunque Dios está haciendo todo lo posible para llegar a las personas antes de que oremos, nuestras oraciones desatan el poderoso poder de Dios. Respeta nuestra libertad de elección al orar por otro y puede hacer más a la luz de la controversia entre el bien y el mal cuando oramos que si no lo hiciéramos. Considera esta declaración cuidadosamente. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Conflicto de los siglos, página 580. En el gran conflicto entre el bien y el mal, la oración establece la diferencia. Cuando oramos por alguien que no conoce a Cristo, se abren canales de bendición divina para que fluyan en su vida. Dios honra nuestra decisión de orar por ellos y trabaja aún más poderosamente en su favor. Al tratar el tema de la oración intercesora, debemos reconocer humildemente que no entendemos completamente el accionar de Dios, pero esto no debe impedirnos entrar continuamente en las bendiciones que ofrece la oración para nosotros y para los demás. ¿Por qué crees que Dios obra más poderosamente cuando oramos que cuando descuidamos la oración? Incluso si no entendemos completamente cómo funciona todo, ¿por qué la exhortación bíblica de orar por otros debería impulsarnos a hacer exactamente eso? Audioescuelasabática.com Lunes 20 de julio. Jesús el poderoso intercesor. Escucha Lucas capítulo 3 verso 21, capítulo 5 verso 16 y capítulo 9 verso 18. ¿Qué te dicen estos textos sobre la relación entre la vida de oración de Jesús y su efectividad en el ministerio? Lucas capítulo 3 verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Lucas capítulo 5 verso 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas capítulo 9 verso 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y le preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? La vida de Jesús fue de una constante comunión divina con su Padre. En el momento de su bautismo, cuando inició su ministerio mesiánico, oró por el poder divino para cumplir el propósito del cielo. El Espíritu Santo le dio poder para hacer la voluntad del Padre y cumplir la tarea que tenía por delante. Ya sea en la alimentación de los 5.000, la curación del leproso o la liberación de los endemoniados, Jesús reconocía que, en la batalla entre el bien y el mal, la oración es un arma poderosa para vencer a las fuerzas del infierno. La oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios. Es un medio para elevarnos hacia el cielo, el único que puede tocar los corazones de aquellos por quienes oramos. Escucha Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34 y Hebreos capítulo 7, verso 25. ¿Qué seguridad le dio Jesús a Pedro a fin de prepararlo para las tentaciones que enfrentaría en el futuro cercano? ¿Qué seguridad nos da a cada uno de nosotros cuando enfrentamos tentaciones? Lucas capítulo 22, versos 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón,
He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Los ganadores efectivos de almas son hombres y mujeres de oración. Jesús oró por Pedro por su nombre. Le aseguró a Pedro que en el momento de su mayor tentación estaría orando por él. Satanás entendía muy bien el potencial de Pedro para el avance del reino de Dios. Planificaba hacer todo lo posible para destruir la influencia positiva de Pedro en la iglesia cristiana. Pero a través de todas sus tentaciones, Jesús estuvo orando por Pedro y las oraciones del Maestro fueron respondidas. Qué realidad tan emocionante reconocer que el Salvador también está orando por nosotros. Él nos invita a unirnos a Él en esta obra de oración intercesora y presentar a otros por nombre ante el trono de Dios. Nuestra persistencia en la oración demuestra que reconocemos nuestra total y absoluta dependencia de Dios para alcanzar al individuo por el cual estamos orando. ¿Por quién estás orando en este momento? ¿Por qué es tan importante nunca rendirse sin importar cuán difícil parezca la situación? Audioescuelasabática.com. Martes 21 de julio. Las oraciones intercesoras de Pablo. La oración intercesora es bíblica. A lo largo de su ministerio, Pablo oró por los nuevos conversos en las iglesias que estableció a través de su ministerio evangelizador. Pablo creía que algo sucedía cuando oraba, que no sucedería si no oraba. Aunque estaba lejos de sus seres queridos, reconocía que podían estar unidos de corazón mientras oraban el uno por el otro. Escucha Efesios capítulo 1, versículos 15 al 21. En las líneas a continuación enumeran los diferentes pedidos que Pablo hizo a Dios por los efesios. ¿Qué le pidió específicamente a Dios que les diera? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La oración de Pablo por los creyentes de Éfeso es notable. Oró para que Dios les diera sabiduría y discernimiento espiritual, para que iluminara sus mentes con la verdad divina y les diera la esperanza de la vida eterna. También oró para que experimentaran la poderosa obra del poder de Dios en su vida. Este Dios es tan poderoso,
tan poderoso que resucitó a Jesús de entre los muertos, un evento que forma el fundamento de su esperanza de vida eterna en Él. Su oración concluye recordándoles las riquezas de la gloria de su herencia. Los cristianos de Éfeso debieron haber estado llenos de aliento, sabiendo que Pablo estaba orando por ellos y sabiendo por qué estaba orando. Escucha Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11 y observa el tono de la oración de Pablo. Si fueras miembro de la iglesia de Filipos y recibieras una carta como esta de parte de Pablo, compartiendo contigo no solo lo que él estaba orando por ti, sino también el contenido de su oración, ¿cómo te sentirías y por qué? ¿Qué promesas se encuentran en sus palabras? Al mismo tiempo, ¿qué advertencias hay también? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Estas son algunas de las palabras más confortadoras y alentadoras de la Biblia, llenas de promesas, así como de llamados a ser llenos del amor, el conocimiento y el discernimiento que provienen de conocer a Jesús, para que podamos ser todo lo que Dios quiere que seamos en Él. Audioescuelasabática.com. Miércoles 22 de julio. Poderes invisibles en acción. La oración intercesora es un arma poderosa en esta batalla entre el bien y el mal que llamamos el gran conflicto. Una de las revelaciones más claras de esta lucha está en Daniel capítulo 10. Recordarás que el profeta Jeremías predijo que los judíos serían cautivos de los babilonios durante 70 años. Al final de la vida de Daniel, este período profético del cautiverio judío estaba llegando a su fin. Daniel estaba preocupado. Veía poca evidencia del cumplimiento de las palabras de Jeremías. Su pueblo todavía estaba cautivo. Babilonia fue vencida por los medos y los persas, pero los judíos seguían en cautiverio. Daniel ayunó y oró por 3 semanas, intercedió sinceramente por su pueblo. Al final de las 3 semanas se le apareció un glorioso ser angelical. Escucha Daniel capítulo 10, versos 10 al 14. ¿Cuánto fueron escuchadas las oraciones de Daniel y qué las estorbó temporalmente? He aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, porque he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Este es un pasaje fascinante. Para entenderlo completamente, identifiquemos algunos de los personajes. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia? Ciertamente no Ciro. Es el rey del imperio persa. Es muy probable que la expresión «el príncipe del reino de Persia» represente a Satanás. Jesús lo llamó «el príncipe de este mundo» o «el gobernante de este mundo». Juan capítulo 12, verso 31 y capítulo 14, verso 30. Pablo lo etiquetó como «el príncipe de la potestad del aire». Efesios capítulo 2, verso 2. Si el príncipe de Persia representa a Satanás, ¿quién es Miguel? El nombre Miguel se usa 5 veces en la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, verso 7, Judas 9, Daniel capítulo 10, versos 13 y 21, capítulo 12, verso 1. Un estudio cuidadoso de estos pasajes revela que Miguel, que significa quien es como Dios, es otro término para describir a Jesús como el comandante de todos los ángeles en combate directo con Satanás. Cristo es el eterno, preexistente y todopoderoso, Hijo divino de Dios. Una de sus funciones como comandante de todos los ángeles es derrotar y finalmente destruir a Satanás. Daniel capítulo 10 descorre el telón y revela esta lucha entre el bien y el mal mientras Daniel ora. Miguel, el Jesús Todopoderoso, desciende del cielo para vencer a las fuerzas del infierno. Aunque no lo veamos, Jesús también está trabajando para responder nuestras oraciones de intercesión. Él es un poderoso Salvador. Ninguna de nuestras oraciones pasa desapercibida. ¿Cómo ves la realidad del gran conflicto que se desarrolla en tu propia vida? ¿Qué debería decirte la realidad de esta batalla sobre el tipo de elecciones que necesitas hacer? Audioescuelasabática.com. Jueves 23 de julio. Foco en la oración. A lo largo de la Biblia hay un énfasis en ser específicos en la oración. La oración no es un anhelo vago del alma. Presenta a Dios peticiones específicas. Jesús oró específicamente por sus discípulos. El apóstol Pablo oró muy específicamente por los cristianos de Éfeso, Filipos y Colosas. Oró por sus jóvenes colegas Timoteo, Tito y Juan Marcos. Escucha 1 de Samuel capítulo 12, versos 22 al 24 y Job capítulo 16, verso 21. ¿Qué tienen en común estos dos pasajes? ¿Qué nos dicen sobre la oración intercesora? 1 de Samuel capítulo 12, versos 22 al 24. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Job capítulo 16, verso 21.
Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Tanto Samuel como Job enfatizan la necesidad de una intercesión ferviente, sincera y específica. Las palabras de Samuel son bastante fuertes. Él clama: lejos de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Primera de Samuel capítulo 12, verso 23. Casi podemos escuchar el eco de la oración de Samuel en las palabras de Job: ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Job capítulo 16, verso 21. Es nuestra responsabilidad suplicar a Dios por los hombres y las mujeres que no conocen a Cristo. Escucha Primera de Juan capítulo 5 versos 14 al 16. ¿Qué sucede cuando intercedemos por los demás? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Cuando oramos por los demás, nos convertimos en un canal de bendición de Dios para ellos. Él vierte el río del agua de vida desde el trono del cielo a través de nosotros para ellos. Toda la hueste de Satanás tiembla ante el sonido de una ferviente intercesión. Elena de White describe el poder de la oración en estas palabras significativas. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 309. La oración nos conecta con la fuente del poder divino en la batalla por las almas de los hombres y las mujeres perdidos. Escucha Mateo capítulo 18 versos 18 y 19. ¿Qué relación tiene este pasaje con la oración intercesora? ¿Y por qué este pasaje resulta un estímulo para orar con otros por la salvación de aquellos que no conocen al Señor? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Audioescuelasabática.com. Viernes 24 de julio, para estudiar y meditar. Lee Elena de White El camino a Cristo, el privilegio de orar, páginas 79 al 89. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, una obra para los miembros de Iglesia, páginas 21 a la 26. Cuando oramos por los demás, Dios honra nuestro compromiso con Él y nuestra dependencia de su poder al emplear todos los recursos del cielo para transformar las vidas humanas. A medida que nuestras oraciones ascienden a su trono, los seres angelicales entran en acción a su orden. Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Mensajes Selectos, tomo 2, página 471. Tenemos la seguridad de que ni una oración se pierde, ni Dios olvida a nadie.
están almacenadas en el cielo para ser respondidas en el momento y el lugar que Él considere mejor. La oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 211. ¿Qué aliento nos da esto cuando intercedemos por nuestros cónyuges que no conocen a Cristo, o por nuestros hijos e hijas, parientes, amigos y compañeros de trabajo? Ninguna oración sincera se pierde jamás. Es posible que no siempre veamos respuestas inmediatas en aquellos por quienes oramos, pero Dios se está moviendo sobre sus corazones de maneras que solo sabremos en la eternidad. Preguntas para dialogar. 1. Lee Filipenses capítulo 1 verso 19, Colosenses capítulo 4 versos 2 y 3 y segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versos 1 y 2. Durante su encarcelamiento, ¿qué seguridad tuvo Pablo por causa de las oraciones de los filipenses? ¿Por qué pidió a los colosenses y a los tesalonicenses que oraran por él? ¿Qué relación tienen estas peticiones de oración intercesora con la ganancia de almas? 2. Reflexiona sobre la realidad del gran conflicto y que conforma la gran narrativa detrás del mundo en que vivimos. ¿Cómo te ayuda tu conocimiento de este conflicto a darte cuenta de la importancia de la oración? Sí, Jesús ganó la guerra y sabemos que su bando ganará al final. Pero mientras tanto, ¿por qué es tan importante que oremos y busquemos hacer todo lo posible para mantenernos fieles a Él y trabajar por la salvación de los demás? 3. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos para una vida más efectiva de oración intercesora? ¿Qué tipo de excusas usas, si es lo que haces, para dejar de orar más por otros que lo necesitan?